A ver. Listo, ya se está grabando. ¿Sí? Listo. Pues para que lo tengan en cuenta, si alguien no está de acuerdo, me dicen y podemos parar la grabación. Eh, Les voy a compartir, pues digamos, el primer material que les voy a compartir es un libro que me parece que es muy bueno para lo que tiene que ver con introducción a inteligencia artificial. Perdón, a inteligencia artificial, más que inteligencia artificial, a redes neuronales, ¿cierto? Eh, Ahorita, digamos, pues podemos retomar, digamos, como el tema del libro, ¿sí? Pues está en español, que me pienso que igual, yo creo que es una ventaja para varios, pues que el hecho de que esté en español. Y además vamos a empezar a mirar un tema y unos videos. Les va a dar un tiempo, más o menos son videos alrededor de 20 minutos. Vamos a ver el video y lo vamos a empezar como a discutir, ¿sí? De pronto mirar qué dudas tengan con respecto al video. Eh, con respecto a esto de las redes neuronales, pues digamos que deberíamos como devolvernos a lo que tiene que ver con el algoritmo del perceptrón, ¿sí? Eh, Porque de hecho una neurona es eso, un perceptrón, ¿sí? Y vamos a ver que las redes se conforman de múltiples perceptrones que están en varias capas, ¿sí? Ya el método del gradiente que nosotros hemos, digamos, visto, ese método, digamos que es el que se utiliza para poder hacer el entrenamiento de las redes. Vamos a ver que entrenar las redes son encontrar esos pesos W. Esos pesos W, en el caso del algoritmo de perceptrón, pues digamos que solamente tenemos un vector W. Acá vamos a tener muchos vectores W, ¿sí? Y varios valores de B. Entonces les voy a copiar digamos, el primer video, dura más o menos 20 minutos. Eh, La idea, pues, yo normalmente a veces lo que hago es que mando es para que ustedes lo vean en la casa y todo eso, pero me parece pues que igual estamos bien, entonces podemos, digamos, sacar el espacio entre la clase y de una vez ir discutiendo video por video, ¿cierto? Eh, Ahí se los acabé de copiar. Básicamente, en el video pues van a encontrar que van a explicar un problema de clasificación de dígitos, de imágenes pues, de dígitos, una base de datos que se llama MNIST, que es, digamos, que es muy popular pues como para este tema. Y muestran, digamos, cómo se lleva el proceso de clasificación mediante esta base de datos MNIST, ¿sí? Entonces, les doy más o menos, dura 21 minutos. Si quieren, entonces a las 8:30, digamos que empezaríamos a discutir este video con las dudas de pronto que vayan surgiendo, ¿sí? O algún comentario pues, que quieran, digamos, como aportar, ¿sí? El video está ahí en el chat. Creo que no deben haber problema para abrirlo. Pues mientras tanto, vas a iniciar el micrófono. Sin embargo, yo estoy pendiente pues eh, si me escriben acá en el chat. Igual también los escucho, pero digamos que la idea sería no desconcentrar a otros compañeros, ¿sí?
Les propongo lo siguiente, porque digamos como el video de pronto 20 minutos es mucho, véanlo hasta la mitad y discutimos la primera parte, o sea, la primera mitad del video. ¿Les parece? Más o menos como hasta a lo que van ahorita, lo que deberían llevar ahorita, más o menos como hasta minuto 10 y medio. Minuto 10, minuto 11. Como quiera, profe. Sí, porque digamos que así yo creo que puede ser más fácil como para que hagan las preguntas y todo. No sé en qué minuto va más o menos. Sí, profe, por ahí. Bueno, entonces si quiere, pues lo pausan ahí y empezamos a discutir, digamos, lo que han hablado hasta el momento, ¿sí? Pues igual todavía no se han metido así como con parte matemática y todo eso, pues no, pero no sé si de pronto tengan alguna duda hasta lo que vale en el video. Si ven que está claro, lo ven complicado, ¿cómo? Pues, pero es como un comentario más, como una vez, eso es lo que también usan como, por ejemplo, para hacerlo del reconocimiento facial, con todo este sistema de empezar a entrenar los cosas de esos patrones para que el algoritmo empiece a detectar ciertas similitudes con otras. Okay. Sí, de hecho los algoritmos de reconocimiento facial se utilizan con redes. Esta red que estamos viendo ahí, pues que están explicando ahí, como él dice, es la red básica, que se llama una red densamente conectada o el perceptor multicapa, ¿sí? ¿Por qué es así? Porque básicamente cada neurona, que es cada uno de esos circuitos que ustedes ven ahí, se conecta con la otra capa, ¿sí? Normalmente lo que plantea el compañero, pues digamos como cuando uno hace procesamiento de imágenes o por ejemplo quiere hacer reconocimiento facial, ese tipo de cosas, normalmente utiliza un tipo de redes que también vamos a ver más adelante que llaman redes convolucionales, ¿sí? Y una red convolucional tiene unas operaciones determinadas, funcionan como una especie de filtros. Eso lo vemos más adelante, ¿cierto? Digamos que en esos primeros 4 videos que vamos a ver pues, de este canal, no hablan, creo que no alcanzan a hablar bien de las redes convolucionales, pero en el libro que les pasé sí. Entonces digamos que en el libro vamos a mirar el tema de la red convolucional, ¿sí? Pero sí, digamos que la idea es similar, porque también cuando nosotros hacemos una foto, pues lo mismo que aparece acá con 2 dígitos, básicamente la foto está compuesta por píxeles. Ahora, ¿cuál es el tema? Entre más grande la foto, pues digamos que eso puede llegar a ser un problema en el sentido de, por temas de preprocesamiento, implica redes más grandes, ¿sí? O sea, si yo tengo más píxeles, miren que acá, digamos, la imagen no tiene mucha resolución, es una imagen de 28 por 28, y eso implica que en total tengo 784 píxeles. Esos píxeles vienen siendo como las características en nuestro caso, y cada píxel entra a una neurona determinada, ¿sí? Sí, ¿alguien va a preguntar algo? Profe, sí, ya que menciona pues esto de como en sí el tamaño de la red, ¿hay algo que defina también como o sea, la cantidad de capas o...? No, y eso digamos que es como una limitante hasta cierto punto. O sea, digamos que ahí también hay un costo computacional importante porque uno normalmente tiene que ensayar muchas arquitecturas, o sea, muchas configuraciones. Entonces, digamos que uno tiene que configurar, bueno, quiero montar esta red, a ver qué tal me da. Entonces, ajusta muchos parámetros, ajusta varios parámetros, número de capas ocultas, número de neuronas por cada capa oculta. Vamos a ver qué otros parámetros, que es como el laning rate, pues que eso es del algoritmo del gradiente descendente. Hay otro parámetro que se llama dropout. Todos esos parámetros uno los tiene que empezar a ajustar. ¿Cómo los ajusta? Ensayo y error. O sea, tiene que, digamos, probar muchas arquitecturas y se quedará con el que tenga mejores comportamientos, un buen comportamiento, ¿sí? Por eso, de hecho, muchas veces lo que se hace es cuando hay problemas muy similares, tratan de tomar arquitecturas muy similares. Por ejemplo,
Si yo quisiera hacer un problema que no quiero detectar, por ejemplo, dígitos, sino que quiero detectar letras, ¿sí? Entonces quizás puedo usar esta misma estructura, una estructura muy similar, si ya sé que con esta estructura funcionó para clasificar dígitos. Eso es como un primer enfoque. Otro enfoque también es que hacen es que, por ejemplo, lo que es Google, Amazon, Facebook, esas empresas grandes que procesan datos, lo que hacen es que entrenan redes muy grandes o modelos muy grandes y, como decía la persona acá, digamos que cuando se está, por ejemplo, si yo estoy procesando la imagen de un león, es posible que si él llega a identificar la imagen de un león, antes tiene que empezar como a identificar algunas formas, como algunos bordes y ese tipo de cosas. Y esos bordes y ese tipo de cosas sí es en común para muchas imágenes. Entonces lo que se hace o lo que se maneja es una cosa que se conoce como transfer learning, que es que uno tiene una arquitectura, deja los pesos y el entrenamiento como está, ¿sí? Y le agrega de pronto unas capas adicionales para que permitan ajustarse a los datos que uno tiene. Y lo que eso ha mostrado es que tiende a tener buenos resultados, ¿sí? Apoyándose ya al entrenamiento que se ha obtenido, digamos, en otros problemas. Hay problemas que se pueden, digamos, que uno puede, digamos, aprovechar el entrenamiento previo, ¿sí? Y ya digamos que es un entrenamiento que es mucho más suave, como para no partir desde cero. Entonces, digamos que eso es otro enfoque, Profe, pero igual, pero sí. ahí qué pena, de pronto, o sea, ahí me surge la duda, es digamos que, o sea, esas redes neuronales que manejan ya, digamos, esas grandes empresas, pues, o sea, requieren demasiado recurso de máquina. Uno no tendría problema con eso, o solamente tomas como el fragmento que le sirve, o cómo funcionaría ahí el tema con eso. Ok, bueno, es mucho recurso de máquina como para definir bien la arquitectura, ¿sí? Para el número de capas y para llevar el proceso de entrenamiento. O sea, ¿qué es el proceso de entrenamiento? Es encontrar los pesos de las neuronas, ¿sí? Eso es W. Pero uno lo que hace es que le puede agregar otra capa más y así no tiene que, o sea, como eso es un proceso iterativo, mientras se van ajustando los pesos, cuando uno parte una red ya entrenada, los pesos ya están ajustados para esa tarea específica. Uno lo que hace es terminarla de pulir para que esos pesos se terminen de ajustar a la tarea que uno quiere. O sea, posiblemente esos pesos no tienden a cambiar tanto. Cambia más que todo son las capas que uno añadió, ¿sí? Entonces, digamos que el costo computacional es más que todo como para encontrar las arquitecturas que nos sirvan y ajustar esa parte inicial de los pesos. Porque normalmente ese ajuste inicial, bueno, o dependiendo de la tarea que se tiene, entre más grande la red, yo necesito más datos para poder entrenar, ¿sí? Entonces, pero si ya la red está como preentrenada, para uno terminar de ajustar la red, ya no necesitaría tantos datos como se había hecho inicialmente. Porque una forma, digamos, que es uno empezar con valores aleatorios, digamos, de los pesos, de los W, así como digamos que se mira en el algoritmo del perceptrón, pues nosotros empezamos con 0, con un W de 0, con vector nulo, pero nosotros podemos haber empezado con otro valor de W, que si ese valor de W ya está más o menos como organizado, pues digamos que ya el ajuste que uno hace después es un ajuste fino, que no requiere tanto cómputo como inicialmente se planteaba, pues como inicialmente se había destinado. Entonces uno deja la red, coge toda la red y le agrega unas seccioncitas. Porque ese de pronto toca modificar una parte como la primera capa de entrada para que de pronto la cantidad de datos coincida, ¿sí? ¿Por qué deben coincidir los datos? Porque imagínense, si yo tengo un sistema que yo qué sé, que se hizo por ejemplo de 30 píxeles por 30 píxeles y yo estoy usando menos píxeles, pues me tocaría usar una capa que pase de, en este caso, 78, 784 a 900, ¿sí? Porque digamos que con 900, asumiendo de que se había entrenado con imágenes de 30 por 30. Entonces digamos que es como el ajuste que uno le tiene que agregar. Y esos pesos iniciales usualmente son los que deberían cambiar harto. Pero los otros no tanto porque supone que ya sean adecuados como al problema. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí. Profe, otra preguntita. En cuestión, por ejemplo, eso que decías que entre más grande la imagen, más
que además capaz se tiene que usar. Te hago una pregunta. No Sí. es tanto, es como si depende que el tamaño de la imagen o el tamaño de lo que se vaya a usar de las neuronas define la cantidad o de neuronas ocultas o esas capas ocultas para el algoritmo o cómo funciona esa determinación de cuántas capas ocultas debo usar. Ya no, por eso, o sea, no hay como una regla para hacer eso, pues no hay como un número mágico para hacerlo. Pero si uno, digamos que tiene muchas capas, digamos que tiene muchas neuronas a la entrada, supongamos, no sé, 900, es posible que de pronto no tenga mucho sentido no decir que en la primera capa oculta yo tenga 2 neuronas, porque se me va a compactar mucho la información. Sí, acá la compactan a 16, pero bueno, pues digamos que en cada píxel no hay como tanta, quizás no haya tanta información. Pero, pero si yo la compacto a 2 o a 1, pues yo digo, bueno, acá sí puedo llegar como, sería capaz de identificar menos formas. Entonces, digamos que mire que ellos asocian acá, que si yo tengo, digamos que identificar muchas formas diferentes, quizás las capas intermedias deberían tener más neuronas. Pero en este caso, pues no, porque digamos que no hay tantas formas diferentes. O sea, los dígitos en sí eh, tienen formas como similares. Ahora, si estoy, por ejemplo, yo qué sé, un código chino o algo así que tiene formas más, o sea, que tiene más variabilidad de formas, quizás necesite más capas ocultas, ¿cierto? Pero eso sí toca ensayarlo. Y entre más grande la imagen, pues uno sí espera que es más costo computacional porque implica tener más neuronas a la capa de entrada y posiblemente más capas, ¿sí? Y y también implica que para yo poder entrenar, o sea, entre más grande sea la red, imagínense que como un colador, imagínense un colador. Bueno, una esponja. Yo puedo tener una esponja muy grande o una esponja muy pequeña. Entre más grande la esponja, imagínense que es como la red. Yo tengo una esponja muy, muy grande, o sea, una red muy, muy grande. Si yo le echo agua y yo quiero humedecer toda la esponja, pues voy a necesitar más agua, que en este caso el agua serían como los datos, necesitaría más datos para poder que yo pueda usar todos los parámetros de la red, ¿cierto? Pues cuando digo todos los parámetros, digamos, son todos los pesos W de las diferentes neuronas. Entonces, por eso necesitaría yo más datos. Y eso, pues, sí es un limitante. Ahora, ¿por qué esto se ha puesto tan popular? Todo esto de las redes, ahorita, porque hace 20 años no se escuchaba tanto, aunque esto es de los 70. Primero porque ahorita contamos con más datos, ¿sí? Digamos que muchas veces se ha vuelto más fácil adquirir datos, porque como ya muchas cosas, o sea, la mayoría de cosas están en la nube, desde, por ejemplo, el celular adquiere gran información de datos, pues digamos de sitios que uno visita, de cosas que uno compra, digamos, monitorean absolutamente todo, entonces pueden tener mucha información. Ya también hay mucha información de textos, por ejemplo, de imágenes, Facebook, Instagram, la cantidad de imágenes que tienen. Entonces, digamos que con esas imágenes ellos sí pueden procesar, ¿cierto? O sea, pueden procesar como esos datos y cosas. Entonces, ahorita ya hay más datos. Y fuera de eso también hay más poder de cómputo. Con el tema de las GPUs se acelera mucho todos esos procesos, ¿sí? Entonces, pues eso digamos como porque es ahora tan popular y antes no era tanto. Y pues que también las técnicas han evolucionado en los últimos años porque pues ya hay más personas que le han visto el potencial, han visto, digamos, casos exitosos y ya muchas empresas quieren trabajar en eso. Entonces se vuelve un mercado muy atractivo, ¿cierto? Entonces ya digamos que es como que hay una pelea por quién tiene el mejor algoritmo y ese tipo de cosas. Eso puede hacer la diferencia, ¿sí? No sé qué otras dudas tengan de lo que se ha visto hasta ahora en el video. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es Sí, que, o sea, no sé si porque entendí mal el concepto, sino que pues, me parece como muy raro. Lo sí. de que para cada píxel hay una neurona. En el caso, por ejemplo, de que sea una red, pero no para imágenes, sino para texto, pues para reconocimiento de texto, no sé, yo quiero hacer un texto que reconozca, no sé, el mensaje pues, que me quiere dar una persona, si es un mensaje positivo o negativo, por decir algo. Y pues yo quiero que aprenda
pues, de cualquier texto que me escriban. Entonces yo tendría que tener una neurona por cada palabra del diccionario, ¿o qué? Ya, bueno, aclaro una cosa, digamos que cuando yo decía que por cada píxel es una neurona, pero es en la capa de entrada, ¿sí? Eso es lo primero. En texto depende de qué es lo que se vaya a hacer, ¿cierto? Normalmente en texto, sí, o sea, digamos que hay redes muy grandes porque a veces uno sí maneja como una especie como de diccionarios, ¿sí? Se manejan unos diccionarios que, por ejemplo, yo tengo, en el texto yo tengo un, no sé, como un vocabulario, un glosario, por ejemplo, de 1000 palabras diferentes. Sí se trabaja, pero se utiliza una cosa que se llama codificación one-hot encoding, ¿sí? Entonces, dependiendo, si uno utiliza eso, es básicamente que cada palabra, les voy a mostrar acá como un, yo cargo acá, abro una cosita para poder rayar y le muestro. Y depende también si ya hay como algún proceso. Normalmente cuando cuando uno trabaja con textos, maneja una cosa que se llaman, pues digamos que el estado del arte en eso como tal, manejan un concepto que llaman los embedding. Pero ya les explico qué es eso así rápidamente. Entonces supongamos que yo tengo, no sé, voy a poner acá. La casa es rosada. Y Laura vive en ella, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando uno va a procesar un texto, el texto uno no lo ingresa así, o sea, no lo ingresa directamente. Uno tiene que hacer un proceso que se llama tokenización, que es identificar como, por ejemplo, hay unos, por ejemplo, la, este es, quizás este i, este en. Algunas cosas se remueven del texto y uno empieza como a sacar, digamos, como, por decirlo así, como tokens, ¿sí? Del texto. Y empieza, digamos, bueno, hay unos que son conteos, que uno puede hacer conteos, digamos, de cuántas veces aparece la palabra casa, y sobre esto se empieza a hacer como un diccionario, que es lo que mencionaba con el compañero. Entonces, digamos que cuando se hace el diccionario, uno llega y, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo como cinco palabras. Entonces, claro, cuando yo casa, yo la voy a codificar de esta manera. 1 y el resto 0. Entonces, digamos que acá, pues digamos que esto que le entra, cada uno entra en una neurona diferente. Solo que antes de yo entrar quizás a una red más grande, yo lo que busco es un sistema de representación, digamos, de todas estas palabras. Y ahí es donde entra, hay unas capas especiales que lo que hacen es que esto me lo pueden codificar en una dimensión diferente, ¿sí? Que me cogen esa información, digamos, de la cantidad de vocabulario que yo tengo y me permiten representar casa como ya no me lo representan como 1000, sino que ya me leen, puede ser, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, una dimensión de 30 o de 300. Entonces, me representan un vector con 300 valores. Y esta representación que se obtiene acá, que se hace por medio de una capa especial que se llama los embedding, lo que busca es que, por ejemplo, cuando yo estoy analizando, por ejemplo, París bueno, por ejemplo, París y Roma, ¿sí? Ambas son ciudades, en el espacio deben estar cerca, deberían quedar cerca. Pero, por ejemplo, París con Roma y, por ejemplo, con la palabra poderoso, ya poderoso no debería estar cerca de París y Roma, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso, mire que si yo hago como, si yo ya estoy usando esta parte que ya está como preentrenada, porque digamos que ya hay librerías y cosas como, esos son como matrices grandes de eso, pues digamos que ya en realidad lo que le entregué a la capa ya no sería, no, a la capa que da el procesamiento, ya quizás no serían, por ejemplo, estas 5 dimensiones o la cantidad de palabras, sino que sería de pronto
una cantidad de menciones reducidas, por ejemplo 300. Supongamos que estoy trabajando con 5.000 palabras diferentes. Cuando yo hago esta reducción, hago 300 y acá le entraría esto a otra red. Igual, lo que pasa es que acá también es una red, ¿sí? También puede ser una red, pero es más como una capa de la red. Pero esa capa de la red ya puede estar entrenada, que se entrenó específicamente para saber representar bien las palabras. O también cuando yo voy a procesar un texto, yo puedo usar estos embedding, que es como les digo, el estado del arte, o puedo empezar a hacer conteo de palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar, digamos, a codificar esto por la cantidad de veces que aparece esa palabra, ¿sí? Y cada posición, pues, la voy asignando para representar una palabra, ¿sí? Pues, sino que es que hay diferentes esquemas de representación cuando hablamos de texto. Hay unos que utilizan son bigramas. Entonces, por ejemplo, empieza, sino que la matriz más grande, que empieza a mirar como combinaciones de dos palabras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 palabras diferentes acá, yo podría armar, yo podría llegar al caso de que estoy generando 25 bigramas, ¿sí? Porque también se podría repetir casa a casa, no sé, o 20 bigramas, depende de cómo yo lo defina. O simplemente hago así un diccionario. No sé si con eso queda un poco más claro la idea. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno. Profe, una pregunta, Sí. la última pregunta. O sea, por ejemplo, yo sé que existen pues como redes ya preentrenadas y toda la cosa que uno puede utilizar, pero por ejemplo, pues yo me alcanzo a imaginar que estas redes las entrenaron con cosas que están en inglés o en japonés, yo no sé, pues con cosas de otras partes, porque no las han entrenado con idioma acá en Colombia. O sea, si le ponen una frase que diga un costeño, eso no la va a entender. Entonces, pues uno utilizando esas herramientas y poniendo, por ejemplo, una frase que narró alguien de Colombia, eso pues sí tendría una efectividad, o cuando uno utiliza una librería de esas, eso afecta mucho, y es mejor primero traducir lo que uno escribió y luego sí tirarlo a que lo edite la red. Sí, de hecho, cuando uno está trabajando con embedding, en realidad uno utiliza como un diccionario. Entonces, cuando usted pregunte por casa, esa casa no está en el diccionario con el que se entrenó ese embedding. Porque si el embedding es en inglés, no va a encontrar la palabra casa. Entonces, hay varias alternativas. Una es uno colocarla como un unknown, como un desconocido, pero en este caso, si todo está en inglés, el tema es que, el problema es que todas serían desconocidas y no me serviría. Por eso, esos embedding, también hay embedding en español, que son entrenados, digamos, con textos de Wikipedia y todo eso. O sea, así como hay en inglés, también hay cosas en español. O uno ya tendría que entrenar una cosa de esas en español. Y para eso se hace pues, una cosa que se llama como scrapping, web scrapping, que es, por ejemplo, ir trabajando información ya sea de Twitter, de Wikipedia, como bajar textos para poder entrenar estos sistemas. ¿Sí? Profe, y esos sistemas se pueden entrenar con un diccionario, por ejemplo, de cada idioma como tal. Sí, sino que es que también el tema acá es que eso depende también mucho del contexto. No es lo mismo o sea, hay palabras, tener un diccionario con todas las palabras va a ser muy difícil, ¿sí? O sea, es casi imposible, ¿sí? Hay diccionarios que sí, que tienen 8 millones de palabras, supongamos, o sea, bueno, no sé si cuántas palabras, pero son diccionarios que pesan como 8 gigas. Si uno va, por ejemplo, estos diccionarios y todo, son como 8 gigas. Imaginen los tamaños de la matriz. Tienen muchísimas palabras, pero también puede que sean palabras para uso general. Pero ya cuando uno trabaja, por ejemplo, con palabras muy específicas, por ejemplo, o que son de un argot específico, por ejemplo, lo que es el compañero, es posible que el costeño, pues uno dice, bueno, debería escribir igual, pero digamos que hay como, no sé si la palabra adecuada es dialectos, o hay como cierto argot o ciertas, hay palabras que solamente utilizan ellos, ¿sí? O, por ejemplo, en un contexto específico, por ejemplo, temas clínicos. En ese sentido, lo ideal sería entrenar un sistema que aprenda a procesar textos clínicos
o digamos, no sé, si son conversaciones, por ejemplo, de personas de la costa, ¿sí? Si uno se quiere enfocar en ese punto específico, si no utiliza uno en general, pues digamos un sistema en general, y ese sistema que está general, pues obviamente va a haber muchas palabras que pronto no lo encuentre, y cuando no lo encuentra, se pone agnon, y eso tiene un peso determinado, una representación específica, cuando no se conoce, ¿sí? Ah, listo, profe. Eso, eso sería muy complicado, por ejemplo, si, no sé, uno tiene un contrato, por ejemplo, con la policía que para detectar entre los chats de la gente a ver quién tiene, no sé, intención de cometer un crimen o algo así. Y pues si un costeño dice, ajá, vamos a hacer la vuelta esa, que no sé qué, no, eso no va a ser capaz ese sistema de detectar eso ni por el berraco. Sino que es que, pues sí lo podría llegar a detectar, sino que es difícil en el sentido de que, pues por eso es que toca hacer varios pasos previos. Normalmente uno tiene que mirar como relaciones entre el texto, ¿sí? Y por eso, digamos, tus sistemas tienen limitaciones. Hay un ejemplo que me parecía que es súper bueno, que usted lee las dos palabras y si no está en el contexto adecuado, podría, digamos que son las mismas palabras y cambió como un detalle y son cosas que significan totalmente, o sea, significan cosas diferentes. Entonces, digamos que ahí eso es un reto que todavía hay, ¿sí? Porque, y eso digamos que se va logrando a medida que todo esto vaya evolucionando, ¿sí? Eso de la intención, pues eso implicaría como unos preprocesamientos antes. Digamos que en todo este campo, nosotros hay temas, por ejemplo, como representación de palabras, es digamos un campo, ¿sí? Pero también hay otros campos que es, por ejemplo, identificar entidad dentro de las palabras. Por ejemplo, acá, bueno, ¿cuáles son lugares? ¿Sí? ¿Cuáles son objetos? ¿Cuáles son personas? Entonces, bueno, casa es un lugar, un objeto, rosa, digamos que es un objeto rosa, pero también podría ser una persona, ¿sí? Pues pero acá, digamos, en ese contexto viene siendo rosa. Acá, una persona, entonces, esto es persona. Entonces, digamos que antes de llegar como a ese veredicto, lo ideal sería como pasos intermedios de representación y posteriormente, por ejemplo, identificar entidades, como acá, por ejemplo, que hay unas entidades que me refieren a lugares, otros que me refieren a objetos, otros que me refieren a personas, otros que me refieren, no sé, a una acción, y eso también ella sería también como una persona, ¿sí? Entonces, identificar esas entidades se llaman NER o bueno, Sinner, que es, ¿cómo que es lo que traduce? Como Entity Recognition. Eso es un problema pues que se trabaja y también las relaciones que hay entre las diferentes entidades. Bueno, que digamos que para saber qué acción se hace y esa acción sobre quién recae, como para determinar ese tema de intención, sino que pues es un tema que no es trivial, o sea, por eso digamos que todavía uno ve que pues hay digamos como bancos y todo eso que deben tener mucho dinero como para invertir en todos esos sistemas o empresas muy grandes y miren que todavía todo ese tema de chatbot y todo eso todavía digamos que apenas está como en proceso porque pues digamos que eh, debe como ajustarse como acá problema es muy difícil de que haya algo que sirva para todo, ¿sí? Aunque a nivel de representación sí hay diccionarios muy grandes que sirven como insumo, pero ya como para tarea de usuario final, algo que sirva para todos, pues viene siendo como muy difícil, ¿sí? Pues hay tareas que son más complicadas. No sé qué otra inquietud tenga. De hecho, también hay programas que permiten, bueno, los de traducción, hay otros que permiten hacer resúmenes. Entonces, si quieres, seguimos viendo el video y ya si van surgiendo nuevas preguntas, las vamos discutiendo, si les parece, ¿sí? Listo, profe. Entonces, más o menos yo creo que en 12 minutos, 13 minutos se deben haber terminado de ver el video, ¿sí? O pongámosle a las 9, ¿sí? A las 9 retomamos.
con la discusión. Listo, profe.
Bueno, ¿cómo les terminó de parecer la otra parte del video? Bien, profe, bien. Lo que no cabe entender fue bien lo de la parte de los sesgos, para funcionalidades exactas de los sesgos para que se ¿Se acuerda cuando estábamos trabajando con el perceptrón o con un clasificador lineal? Pues cuando estábamos trabajando, venga, yo les comparto pantalla. Lo del clasificador lineal. Básicamente en el clasificador lineal tenemos que es la siguiente fórmula. W producto.x más b. El sesgo es esto. Es como un ajuste que se, o sea, digamos que no solamente se ajustan estos pesos, sino que se ajusta este W también. Este W es el sesgo. O sea, cuando uno tiene una neurona, básicamente le entra información de diferentes partes, o sea, información de otras neuronas. Entonces, digamos que con la información de diferentes neuronas hay diferentes W, W1, W2, que son los diferentes parámetros que entran acá. Pero además hay algo que suma y que no hace parte de ese producto punto, que puede ser por acá, que es un B, que es como un offset o un sesgo que se le coloca a la neurona. Y los offsets, pues esos B son diferentes, pues hay uno para cada neurona, ¿sí? ¿Con esto claro o no? Sí, pero un poquito más claro. Eso es como para hacer un ajuste ahí. Sí, como que a veces, digamos, si yo cuadre esta parte, pero debo cuadrar también como el ajuste acá del B. ¿Sí? Ok, listo, profe. Bueno, les quería mostrar una cosa, aprovechando. Con lo que me preguntaba el compañero. Mire, esto es un diccionario preguntaba como un diccionario pues está en inglés, ¿sí? Tiene algunas palabras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar cómo ya está, o sea, digamos que ya un proceso de entrenamiento y sacaron cómo representar todas estas palabras, ¿sí? Pues digamos que ahorita no les voy a explicar cómo hicieron para obtener esa representación, pero si uno quiere, por ejemplo, ver cómo representaron la palabra, yo que sé, internal, entonces uno puede llegar, le da acá, internal, y eso se lo representa con un vector. Entonces, este vector representa internal. Ahora, si nosotros graficáramos todas las palabras que hay ahí, ¿sí? Pues en ese espacio hiciéramos, digamos, algo como para visualizar, lo lleváramos a 2D como para hacer una visualización, ya sea por un PSA o por otro método de reducción de dimensión. Pues en teoría, pues lo que muestran los artículos que fueron los que plantearon como este esquema, es que, digamos, espérense, yo busco. Entonces miren que creo que acá ya habían es esto. Entonces miren que por ejemplo cuando hacen la representación, mire que quedan como representados como sus equivalencias, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que España queda más cerca de Madrid que España, por ejemplo, de Beijing, ¿sí? Y digamos que entre ciudades queda más cerca, por ejemplo, Moscú y Ottawa, o Tokio, por hacer ciudades, deberían quedar más cerca. Los sentimientos, por ejemplo, quedarían en otra parte diferente del espacio. ¿Sí? Pues esto es bien interesante. Hay unos mapas, por ejemplo, mire que las ciudades las quedan como en esta zona, pues en esta forma, pues este buen bearing.
Por ejemplo, la comida queda como en esta sección, los viajes quedan en esta parte, los sentimientos quedan por acá. Entonces miren que se van agrupando como las palabras se van agrupando de acuerdo a, pues, o sea, se les da como una ubicación en el espacio. Entonces, palabras como similares o que tengan que ver con el mismo contexto quedan en ciertas zonas. Y la idea es, por ejemplo, que si yo tengo, que yo puedo, para yo poder hacer operaciones. Entonces, que si yo tengo, por ejemplo, hombre, yo, por ejemplo, al rey le resto hombre y le sumo el vector mujer, me debería dar cercano a reina. Pues eso es como lo que se busca con todo esto. ¿Sí? Solo que igual uno se puede definir como la dimensión. Entonces, digamos que acá condición esto define una dimensión, creo que 50, para representar las palabras del vocabulario. Es más, si ponemos acá, pero yo miro a ver si esto tiene link. A ver, este cuenta el tamaño del vocabulario. Ah, no, acá no. Punto. Bueno, acá me... 6, ¿por qué? Bueno, no sé, pero hay una parte donde uno puede mirar cuántas palabras tiene ese vocabulario. Y entonces lo que decía, o sea, básicamente es tener esto o entrenar esto ya si son cosas muy específicas, ¿sí? Y eso sería una primera parte. Eso tiene como varias etapas. Bueno, con respecto al video, ¿qué dudas más tienen? Básicamente esa función de activación es como cuando uno hace el perceptrón que entra como a clasificar, eso le da un número, y que uno lo que hacía es que ese número lo pasaba, que si era mayor a, no sé, que si era mayor a 0.5 se lo asignaba a una clase o a otra. Básicamente esto acá es similar, o sea, se activa la neurona o no se activa. Y dependiendo si se activa o no, pues pasa el resultado a la siguiente capa. ¿Sí? Normalmente, digamos que en este caso de reconocimiento cuando tenemos, por ejemplo, problemas de clasificación multiclase, la última capa que se utiliza se llama softmax, que básicamente me da salidas entre 0 y 1, que yo puedo asociar a probabilidades, porque la suma de todas me da 1 y todas están entre 0 y 1. Son positivas y están entre 0 y 1. Entonces, es posible que, bueno, acá hablan de sigmoide, de relo, eso se llaman funciones de activación. Después de hacer yo la operación, pasa una función de activación. Entonces, eso también es otra cosa que uno tendría que usar. Bueno, ¿qué utilizo? Por lo general, lo que allá utilizan, pues, es que usan relos. Pues, esa función de activación relo. Pero sería también otra cosa que uno tendría que podría entrar como ajustar. No sé, por ejemplo, qué otra duda tengan con respecto a esto. Bueno, y acá está, digamos, digamos, matricialmente cómo se ve esto. Que básicamente, mire toda la cantidad de parámetros que toca ajustar.
Sí, o sea, hasta el sesgo que está acá y después toda esta operación yo la paso por una sigmoid para que me dé un valor para la siguiente entrada. Profe, una pregunta, ¿qué otras funciones de activación hay aparte de la sigmoid y la rel? ¿O solo existen No, esas? hay muchas. Hay una que es, por ejemplo, tangente hiperbólica. Si uno pone en Wikipedia, uno pone funciones de activación, le aparecen como 10. Sino que la más popular, pues de las más populares son las Trello. Y digamos la Surmax, bueno, que es más como una capa, pero veremos a ver, que hay una tabla de hecho y muestra cómo se calculan las diferentes funciones de activación. Pero pues digamos que nosotros trabajaríamos, ya bien sea yo creo que con Relos. Profe, pero entonces hay algo que le ayuda a uno, pues, o cómo toma uno, cómo hace uno para saber cuál de todas las funciones utilizar. Toca ensayo y error, pero por lo general lo que hace la gente es que utiliza pues, la Relo. Pues últimamente, digamos que hay ciertas tareas en donde ya dicen, no, mire, lo más seguro es que acá, por ejemplo, en presento de imágenes, usamos son Relos, porque digamos que es lo que ha mostrado que funcionen igual, es que funcionan mejor, perdón. Yo cuando, yo he visto que eso, qué raro, o será que está en inglés. Ah, mira, que es cómo elegir una función de activación para el plan. Por ejemplo, mire que acá aparecen algunas funciones de activación y pues, como sus formas. Entonces está como la ReLU, está creo que la sigmoide, tangente hiperbólica. Esta no sé bien qué es. Mira, acá está. Sí. Entonces uno aplica la función de activación sobre cada neurona. Sí, cada neurona tiene su función de activación. ¿Por qué? Puede ser Porque distintas todas. sí, pues por general uno pues trata de usar la misma. O bueno, en una misma capa tiende a usar la misma. Porque digamos que cuando usted monta esto, por ejemplo, en Keras y en este tipo de cosas, no es que uno especifica una función de activación, es por capa, no por neurona. Porque imagínense, pues no tiene mucho sentido, porque uno con qué criterio va a decir como que, mire, esta neurona le voy a poner ReLU a esta otra sigmoide, no, uno lo asigna por capas. O sea, que a todas las de una misma capa le ponen la misma función de activación. Ah, listo. Sí, entonces, por ejemplo, mire, logística, ReLU Soft Plus, le ponen acá, lineal. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas funciones de activación, por ejemplo, esta ReLU o esta lineal y todo eso, que se pueden saturar. Que se pueden, digamos, como desbordar. Imagínense si esto me da valores muy grandes, ¿sí? La salida de la función de activación también va a dar valores muy grandes. Entonces, eso me genera a mí problemas porque cuando yo vaya a multiplicar, pues ya le estoy dando mucho peso a esa característica. Entonces, digamos que eso tampoco es bueno, ¿sí? Entonces, por eso digamos que a veces, si uno ve que eso está pasando, pues sí debe cambiar la función de activación. Que una neurona esté dando como más información, pues que esté dando valores muy altos, o sea, que solamente esté como afectando el proceso, porque como esto depende de doble, o sea, cada neurona hace esta operación que está acá, cada neurona hace esta operación, el del producto punto W por X. Imagínense que esas X son las entradas a la neurona, pero esto provino de una neurona anterior. Entonces imaginen que esto es un vector y uno de esos valores de ese vector da un número muy grande porque la función de activación me dejó pasar un número muy grande. Pues digamos que cuando yo haga la operación, ese número muy grande que estoy tomando, pues me va a hacer de que esto también se desborde.
o que digamos que las otras componentes o las otras neuronas no me estén aportando en ese proceso, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que muchas funciones de activación tratan como de volver como a encajar, de que no me dé valores muy desfasados, ¿sí? Que a veces la salida sea entre 0 y 1 o ese tipo de cosas. No sé si me hago entender. Y bueno, y también digamos que una cosa importante es que usualmente las funciones de activación se puedan derivar con facilidad, porque cuando uno calcula el gradiente ascendente se calcula mediante un método, pues mediante backpropagation, que es que si yo tengo que hacer derivadas, pero es con regla de la cadena, ¿sí? Y también uno busca derivadas que sean sencillas, ¿cierto? Que no sean muy complicadas. Igual las que están acá, pues son funciones de activación donde digamos que esto ya está montado en los paquetes y eso funciona mediante un método, pues digamos que hay una herramienta muy poderosa, hay un paquete muy poderoso que se llama Autograd, que es el que calcula automáticamente todas estas derivadas, ¿sí? ¿Cómo se llama, Entonces, profe? ¿Cómo se llama? Autograd, pero ese Autograd, ese Autograd, de hecho, uno lo que ya viene incorporado, por ejemplo, en TensorFlow y en ese tipo de cosas. ¿Eso cómo se escribe, profe? Sí, ya les voy a mostrar. Autograd como el gradiente. Profe, ¿Sí? entonces la vuelta es que uno mete la derivada y eso se la resuelve, ¿o qué? Sí, pero no, usted crea la red y él internamente calcula, cuando usted crea la red, él va en un grafo, va colocando las operaciones que se van haciendo en la red. Entonces, él internamente para poder hacer el gradiente, como uno tiene que derivar, el paquete automáticamente hace la derivación de acuerdo a la arquitectura que uno montó. Es que eso es muy poderoso. Pues, o sea, digamos que uno no se preocupa por derivar. Él evalúa la derivada. Acá hay un ejemplo. El Autograd. Mira, la primera derivada, la segunda derivada. Y acá las muestra. Pero lo interesante es que mire, acá yo defino una función y, bueno, y yo digamos que si voy a definir una función nueva, pues sí me toca decirle cómo le haría esa función nueva. Para que cuando le incorpore en Autograd, cuando me calcule toda la área de la red. Pero ya como uno trabaja muchas veces con funciones, pues no es que usted, pues a no ser que vaya a hacer un aporte muy específico, uno utiliza son funciones que ya están creadas en los paquetes. Entonces, pues ya la otra, que si uno quisiera, ya por ejemplo, no sé, yo quiero proponer una función de activación porque veo que esa función de activación me puede servir, pero ya me tocaría también definir la derivada de la función de activación. Para que cuando lo procese en el paquete, él me haga el cálculo. ¿Sí? Les voy a... Bueno, eso yo creo que eso lo vamos a... Sacamos el espacio para montarlo. Está el tutorial. Usa mucho... bueno, hay diferentes paquetes donde uno puede montar redes. PyTorch es de Facebook. TensorFlow es de Google, ¿cierto? Ahí. Y mire lo bacano que hay tutoriales para audio, para texto, para edición, pues para PyTorch. Y acá, digamos que muestran cómo se monta cómo uno hace para montar la red. Si la fuera a montar desde cero o ya como que crea ya capas predefinidas. Pues acá hay como diferentes niveles, pues como uno puede trabajar esto. Mire, por ejemplo, acá hay un ejemplo con Autograd. Les voy a mandar esto. Sería bueno que pues ya ustedes como cuenta suya y todo eso,
si quieren como ir aprendiendo a mirar los paquetes, porque la verdad que lo explica muy bien ahí con ejemplos y todo, y van explicando. Por ejemplo, mire, del módulo NN es que es densamente conectada, full connected. O sea, como la red que estamos viendo. Es una capa, digamos, donde todas las neuronas se conectan con todas las neuronas. ¿Cómo se computa la derivada? Pero lo que ya esto, digamos que es como un nivel adicional donde ya están, digamos, como las capas, los módulos y todo eso, ya están como ya preconstruidos. Para uno empezar como a fusionar, como haciendo un Lego. Pero uno también puede crear, intervenir esos módulos si uno quiere. Ah, mire el autographs. Bueno, de pronto después podemos mirar este paquete. ¿Sí? Pues hacemos una clase que sea así como práctica. Pero pues primero es como entender un poquito como los conceptos que hay detrás y yo creo que esos videos funcionan muy bien para eso. ¿Sí? ¿Qué otras dudas tienen con respecto al video? De hecho son cuatro videos. Ah, y lo bueno de esos paquetes es que también, lo bueno de esos paquetes es que también operan con GPU. Pues, o sea, uno le habilita, así que por defecto con CPU, pero o si quiere con GPU para que corra más rápido el entrenamiento de las redes. Bueno, este otro que... Bueno, este video dura un poquito, bueno, como 23 minutos. Eh, lo podemos mirar como hasta los primeros 10 minutos, entre el minuto 10, 11, sí, los primeros 11 minutos y el resto miramos dudas que tengan y después miramos la otra parte, ¿sí? Son más o menos como a las 9:32. Bueno, voy a silenciar el micrófono, igual queda atento. Pues mientras tanto me voy a ir por acá.
Bueno, yo creo que ahí ya deben haber, digamos, llegado más o menos como a la mitad del video, ¿no? Listo, profe. Listo, entonces, si ven, digamos que acá me dice cuándo yo debo cambiar como los parámetros, ¿sí? Y me da como una idea de cómo se debe hacer, ¿sí? Que va a estar, digamos, ligados, el cambio va a estar ligado, digamos, como a ese gradiente, ¿sí? Todavía no me muestran cómo se calcula o cómo se hace ese proceso. Eso lo van a mostrar más adelante. Pero ahorita se introduce algo que ya hemos venido hablando, que creo que en la clase pasada hablamos, bueno, en la clase antes del parcial hablamos, que era lo del el concepto de la función de costo. Básicamente la función de costo me va a asociar qué tan diferente es un valor que me permite cuantificar como ese error, de qué tan diferente es lo que se está prediciendo en el sistema y lo que, y lo que realmente, y lo que en realidad es, ¿cierto? Eh, Normalmente cuando uno tiene muchos datos, para uno, sí, como ellos dicen, se pone de pronto, se parte como un valor aleatorio de pesos y se empiezan como a hacer el ajuste. Hay algo que, bueno, yo creo que más adelante lo mencionan, no sé, porque pues no me acuerdo que hasta este momento lo haya mencionado, y es que cuando uno tiene un conjunto de datos muy grandes, lo que hace es que lo parta por secciones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tengo 5.000 datos, entonces yo no entreno el 5.000 datos de una, sino que lo parto en grupitos. Claro, porque mire que ellos promedian ese error. O sea, ahí se promedia el error. Entonces dicen, no, voy a promediar el error y actualizo los datos. Yo tengo dos opciones. O le paso todas las muestras y hago la actualización de los datos pues, del W, o le paso grupos de muestras, voy actualizando, le paso grupo de muestras, voy actualizando y así sucesivamente, ¿cierto? Y se lo puedo pasar varias veces. Entonces ahí es donde entra el concepto de lo que es el batch, que son el tamaño de los grupitos, y lo que son la cantidad de épocas y lo que son la cantidad de iteraciones. La cantidad de épocas es cuando ya han pasado todos esos grupitos, han pasado por completo a la red. Igual uno lo que hace es que puede repetir eso varias veces. Solo que después vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Si lo hacemos muchas veces. No sé qué dudas tengan con lo que hemos visto, con lo que han hablado el video hasta ahora. O todo está claro. Pero es que a veces se entiende más cuando uno lo pone en un ejercicio ya como tal, pero pues vamos bien. Pero O no, por mi igual parte. después vamos a hacer un ejercicio ya pues a mano y también en el computador. Pues la idea de eso, no que esos en total son como 4 videos. Estos, digamos que ahorita creo que el último, el tercer, el gradiente y creo que el último sí se ponen un poquito más pesados. Pero igual se los voy a dejar con tiempo para que los puedan ver varias veces, ¿sí? Igual que eso lo discutimos la próxima clase, ¿sí? Entonces, si que terminemos de ver este video y lo terminamos de discutir, ¿sí? Listo, profe. Ok. Lo discutimos más o menos como en 10 minutos.
Bueno, como ven, hay algo interesante que mencionan ahí que mire que en realidad él no aprende, las capas ocultas no aprendieron lo que esperaba que aprendieran, que eran como las diferentes partecitas de la que conforman los números. Profe, Sí. ellas en sí aprenden es como otra, pues como lo que él mencionaba, como con unas capas pues como aleatorias, no era lo que él pensaba, como los bordecitos. Exacto, no eran los bordecitos, pero ahí él menciona algo que me parece bien interesante, que es, bueno, uno cómo podría hacer para que, digamos, aprenda esas formas específicas. Y resulta que ese es el principio de las redes convolucionales, donde ya no todo se conecta con todo, sino que ya uno se enfoca más como en secciones locales. O sea, ya digamos que solamente va a conectar vecindades, o sea, píxeles que están muy cerca entre ellos. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es más como el concepto de convolucionales, que yo creo que miraremos más adelante con más detalle. No sé qué otras dudas tengan pues, respecto pues como con el video, cosas que les hayan generado como inquietud pues ahí. Profe, a mí me generó inquietud fue, por ejemplo, la cantidad de capas que él utilizó y la cantidad de neuronas por capa. Lo que él decía que utilizó 2 capas y cada capa de 16. Pues en lo que yo entiendo, eso también puede variar la precisión del modelo. Entonces, Claro, y eso varía mucho, o sea, hay muchas cosas que varían la precisión del modelo. Eso, la cantidad de lo que les comenté, como la cantidad de épocas, porque cuando yo le muestro muestras, es posible que yo le ponga, le muestre la muestra varias veces, ¿sí? Si tengo mil imágenes, es posible que con esas 1000 imágenes de entrenamiento no solamente se la muestre una vez, es posible que yo se la muestre varias veces por si después se le ha ido como olvidando, ¿cierto? Entonces voy como dando varias barridas. Cuando yo hago eso, digamos que eso es otro criterio. ¿Cuántas veces yo le voy a mostrar la misma imagen? O sea, ¿cuántas épocas voy a trabajar? Eh, Vamos a ver que hay gradiente descendente, porque el método de gradiente descendente es como se basan la mayoría de estos métodos, pero hay variaciones. ¿Qué variación utilizo? Hay una que es muy común que se llama Adams, otra que es Momentum. O sea, hay diferentes que me permiten hacer eso. Entonces, sí, son parámetros que uno tiene que empezar como a jugar con ellos. Pues, entonces, uno no hay como una manera de uno saber si el modelo no está prediciendo bien porque le metió muchas neuronas, porque le metió muy poquitas, porque tiene más capas o porque simplemente los parámetros con los que inicializó no eran. sí, es que ese es el tema, o sea, digamos que tocas ensayo y error, por eso aumenta también el costo de, de- del sistema. Pues porque es que si yo estoy ensayando, yo tengo que ensayar y ajustar hasta que eso me dé buenos resultados. Y esos resultados pues lo evalúo con el punto de prueba. Y tengo que tener cuidado que no se me vaya a sobreentrenar la máquina. Ya vemos qué es sobreentrenamiento. Que sea muy bueno identificando, o sea, que se memorice muy bien las muestras de entrenamiento, pero que después no sea capaz de generalizar. Eso se conoce como sobreentrenamiento y es algo que tenemos que evitar. Profe, ahí me ¿Sí? surge una duda y es lo que él mencionaba, pues cuando puso como digamos esta imagen que era pues totalmente pixeleada y que no se entendía pues nada y que él de todas maneras lo clasificaba pues dentro de alguna de esas salidas, ¿cierto? Sí. ¿Hay manera de uno evitar pues que él haga esa clasificación o siempre va a existir pues como digamos esa parte de esa clasificación errónea pues con información de la que realmente no se entrenó? Pues de hecho es una muy buena pregunta y pues no habría forma, a no ser, pues a mí qué se me ocurriría como para evitar eso, que yo también podría generar, digamos, como ruido o imágenes sí, ruidosas que no tengan sentido y que en la salida me bote todas las salidas me coloque como cero, como agregándole otras imágenes que no, como decir, mire, esto es ruido para que después no se confunda. Entonces que se aprenda, digamos, como a identificar algunas señales de ruido.
Eso sería algo que tocaría como ensayar. Pero pues va a ser muy duro uno generar ruido para todo, ¿sí? Ah, listo. O cambiar la arquitectura o una convolución puede que tenga más interpretabilidad. Sí, eso no sé qué otra inquietud les haya surgido. Entonces, pues todas estas redes así de neuronas son todas basadas en ensayo y error, por lo que nos has comentado y lo que hemos Pues, leído. digamos como las arquitecturas y ese tipo de cosas, usualmente sí. Pues digamos como definir como la cantidad de capas y ese tipo de cosas. Es algo, pues no utilizan la palabra ensayo y error, sino que le dicen que se ajusta de manera empírica. O sea, sí, se ajusta en la práctica. Sin embargo, pues digamos que eh, también si hay como hay unas capas que funcionan bien para cierto tipo de datos, entonces ya uno juega como con eso, o sea, si esta capa funciona bien con este tipo de datos, si yo la combino con esta otra capa, debe funcionar bien para procesar estos datos que yo tengo, ¿sí? Pero digamos que ya digamos esas capas como intermedias, cómo se definen, pues ya los parámetros y todo eso ya tocaría ensayar con varias, ¿sí? Y sobre todo mirar en la literatura quién ha reportado, digamos, qué tipo de arquitecturas y qué tipo de cosas utiliza para trabajar con ese tipo de datos. Uno aspiraría a que si los datos tienden a ser como similares y todo eso, las arquitecturas y lo que se usó tiende a funcionar bien. Ah, bueno, pues listo. Pues no sé, ¿alguien más que tenga alguna duda? De ese video que les coloqué, quedan otros dos videos sobre redes neuronales. La idea es, pues igual eso se podemos ver en clase, pero la idea es que como son un poquito más densos, sí me gustaría que los vean con anticipación. Sí, pues como para que tengan más tiempo de digerirlos y que tengan dudas, pues digamos que podamos invertir un poco más de tiempo en la clase resolviendo esas dudas. Profe, nos podría mandar los enlaces que yo me metí Eh, ahí pues, al canal y siempre salen bastantes, pues como sí, no, varias cosas. de hecho, eso es lo que estoy buscando en estos momentos. Ya encontré acá del capítulo 4. Ya los encontré. Entonces, este es el capítulo 3, es el que sigue. Y el otro que seguiría sería este. Ahí estarían los dos videos restantes. Uno se llama cómo funciona realmente la retropropagación y el otro se llama descenso de gradiente. Ah, no, espera que me equivoqué, que les mandé. Ese último, ¿cómo hago para eliminar ese mensaje? Ese último mensaje. Ya lo voy a eliminar porque les repetí uno que ya les había mandado. Repetí el segundo.
El otro se llama cálculo de la retropropagación. Que ese, digamos, de los 4 es como el que yo, que es un poco más denso. Ahí están los 4 videos que componen, digamos, como este grupito de videos. No sé de pronto qué otra duda tengan o si ya dejamos así por hoy. Yo diría que vamos a decir por ahí. No, listo, entonces pues gracias, digamos, por la atención y ya hablaríamos el lunes si Dios quiere. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego a Gracias, profe. ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego.